Bien, vamos para Éxodo, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2, versículo 1. Éxodo 2:1 dice la palabra del Señor. Y un varón de la casa de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de papiros y la calefateó con betún y brea, y colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en medio de los juncos y envió una criada suya a que la tomara. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la muchacha y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y créamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, y él vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y en aquellos días aconteció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas, y observó a un egipcio que golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente, y viendo 2 hebreos que reñían, dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y cuando Faraón oyó de este asunto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores las vieron y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió y abrevó sus ovejas. Y cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué has venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos libró de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y abrevó las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado marchar a ese hombre? Llamadlo para que coma pan. Y Moisés accedió a morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: extranjero soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y el clamor. Y subió a Dios el clamor de ellos a causa de la servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y conoció Dios su condición. Amén. Pueden tomar asiento. Puede que sea un poco largo, extenso el texto, ¿sí? Pero es un texto que ya todos conocemos. Es un texto en el cual seguramente hemos visto muchos dibujos, muchas caricaturas, hemos visto representaciones. Incluso había una serie o una telenovela así que se llamaba así, Moisés y los 10 mandamientos, y nos mostraba la vida de Moisés. Pero lo interesante es que en esta historia en la que se relata este personaje prominente que es Moisés, el personaje principal de la historia no es Moisés. El personaje principal de la historia es Dios, ¿sí? Y aunque nosotros podemos ver que habla acerca
del nacimiento de Moisés, de la situación de Israel, vemos que no da demasiado detalle, no conocemos tanto de la infancia de Moisés. ¿Qué hizo durante esos años de vida? ¿Qué hizo Moisés en la canastilla? Dice que cuando lo abrió, ¿sí? Cuando abrieron la canastilla, había un bebé y ese lloraba, ¿sí? Y no dice más que eso, después lo tomó, después se lo llevó a la hebrea, lo crió, pero no vemos mucho detalle. ¿Por qué? Porque Moisés es apartado de la escena principal para que Dios, ¿sí?, tome el papel principal y es Dios el personaje principal de esta historia. No nos olvidemos de eso. En el capítulo 1 vimos cómo Dios comienza a cumplir la promesa que le hizo a Abraham y las mujeres hebreas comienzan a multiplicarse, así comienzan a tener hijos. A tal punto que el rey de Egipto tiene miedo y dice, estos se van a unir, si se siguen multiplicando se van a unir a nuestros enemigos y nos van a atacar desde adentro, ¿sí? Así que lo que debemos hacer es matar a todos los niños hebreos. Éxodo capítulo 1, versículo 15, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, ¿sí? Y les dijo, cuando asistáis en el parto a las hebreas y mires el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva, ¿sí? Si es un varón, debían matarlo, si es un varoncito, debían arrojarlo al río. Versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida, ¿sí? Así que el pueblo del Señor, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, se encuentra ahora en una tierra desconocida, como esclavos, ¿sí? Están ahí en esclavitud y están en dura servidumbre. Están siendo oprimidos por el pueblo en donde están, ¿sí? Ya José ha muerto, ni siquiera hay memoria de él. Ya nadie se acuerda de José. Pero sin embargo, Dios comienza a cumplir su promesa. Dios comienza a desarrollar su plan de redención para rescatar a este pueblo, ¿sí?, de Egipto, sacarlo de Egipto. En este primer punto vamos a ver cómo Dios preserva la vida de Moisés, pero cómo Dios preserva también aquel que escoge, ¿sí? Dios preserva la vida de Moisés y Dios preserva la vida de aquel que escoge. La situación es adversa, ¿sí? Ha nacido un niño, fíjense que tampoco da mucho detalle, dice un varón de la casa de Leví, tomó a una mujer que es hija de Leví y concibió, dio a luz un hijo. Hasta el capítulo 6 no va a decir los nombres de los padres de Moisés, porque ni siquiera eso es importante. Lo importante acá es cómo Dios va a hacer para preservar a este niño que ha nacido. ¿Cómo va a hacer Dios para preservar a este Moisés? ¿Sí? Pasa un cierto tiempo y ya se hace imposible ocultar al niño. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de papiro, se la calefateó con betún y brea y colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Uno dice, lo vemos en la historia y parece algo tan lindo, ¿no? El bebé en esa especie de pequeña arca, que es la misma palabra que se usa para hablar del arca de Moisés después. En esa pequeña arca, ¿sí?, llevada por el río, entre medio de los juncos y siendo rescatado. Pero esta mujer está depositando a su hijo, ¿sí? Aquel que guardó, aquel que preservó con sus propias fuerzas. Imagínense, un niño llora, ¿sí? Un niño tiene hambre y llora y no entiende de esperar. Entonces, ella tuvo que arriesgar su vida y la de su familia, guardando la vida de ese niño, ¿sí? Y ahora, ¿qué hace? Parece irracional, lo pone a la deriva, podemos decir. Lo pone en una canastilla y lo larga en el río. Bueno, no es tan así, ¿sí? Ella sabía que ese era el lugar donde se bañaba la princesa, donde se bañaba la hija de Faraón, donde estaban sus doncellas, donde iba a ser encontrado este niño. La única posibilidad que tenía este niño hebreo de sobrevivir era que tuvieran misericordia de él, ¿sí?, que lo vieran y se apiadaran de él. Y fue justamente lo que pasó. La hija de Faraón manda a una de sus doncellas a que busque la canastilla y ven al niño ahí. Dice inmediatamente, este es uno de los hebreos, es un hijo de los hebreos.
versículo 6. Entonces la hermana, esta hermana no es la hermana de Faraón, ni es la hermana de la princesa, sino que es la hermana de Moisés, ¿sí? Estaba oculta viendo lo que sucedía. Le dice, versículo 7, entonces su hermana dijo, la hija de Faraón, iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y ella le dijo, ve. Y entonces, ¿a quién fue a buscar esta niña? Fue a buscar a su madre, a la madre de Moisés, para que críe al niño. Y fíjense la ironía en esto, ¿sí? Fíjense cómo es el relato, qué es lo que esconde el relato. Faraón manda a matar a todos los niños, manda a echar al río a todos los niños. Y ahora desde el río es tomado aquel que va a ser preservado, ¿sí? Desde el río es tomado aquel que va a ser guardado. Y no solo eso, sino que va a ser criado por su propia madre, ¿sí? Aquella que le ocultó en un principio que su vida corrió riesgo la vida de su bebé, de su familia, ahora se iba a ocupar por mandato de la hija de Faraón de cuidar de su propio hijo, y no solamente esto, sino que después le dice la hija a Faraón, y te lo pagaré todo, ¿sí? Además de eso le iba a pagar por cuidar al niño. Así que acá vemos un acto de la providencia divina del Señor Dios guardando a Moisés, ¿sí? Porque también esa canastilla podría haber sido comida por cualquier animal. Ustedes saben que el Nilo está lleno de cocodrilos, ¿sí? De animales salvajes. Se pudo dar vuelta la canastilla y morir el niño. Incluso la hija de Faraón pudo mirar al niño y decir, este es de los hebreos, así que déjenlo que se lo lleve el río o mátenlo. Pero sin embargo, ¿sí? Dios en su providencia guardó la vida de Moisés. Dios en su providencia va acomodando todas las cosas para que este que estaba destinado a morir, este que estaba por ser criado en un país extraño, en una situación adversa, pudiera sobrevivir de acuerdo a los planes del Señor. Dios ha mostrado su misericordia en el capítulo 1, que aunque a pesar de que el rey de Egipto había mandado a que maten a todos los niños, las mujeres hebreas no paraban de tener hijos y se multiplicaban grandemente. Dios comienza a cumplir su promesa, pero ahora este pueblo que está en aflicción necesita un Salvador. Este pueblo que está en aflicción necesita a alguien que los rescate. Dios ha mostrado su bondad, pero ahora va a mostrar su providencia. Dios está guardando a Moisés y Dios guarda a cada uno de aquellos que escoge, ¿sí? El nombre Moisés dice que se lo pone la hija de Faraón, ¿sí? Fíjense que este nombre Moisés es más parecido al nombre de los egipcios que al nombre de los hebreos. Tenemos Moisés, tenemos Amosé, Tutmosé, Ramsés y Moisés, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Bueno, ese nombre significa nacido de o tomado de. Y para ella tenía ese significado, tomada en este caso del río. Pero este mismo nombre, Masá, en hebreo significa sacar o el que saca, o aquel que es el sacador, ¿sí? Entonces, este nombre tiene significado porque nos muestra lo que Dios está a punto de hacer con este niño. Este no es un niño más de los hebreos, es alguien que Dios está preservando. Seguramente muchos niños hebreos murieron, ¿sí? Pero en el capítulo 1 dice que las parteras que temían a Dios no mataban a esos niños, ¿sí? Así que muchos otros también se salvaron. Ahora, este niño es un niño especial, que Dios va a poner en un lugar especial. Y así como Dios guardó y protegió a Moisés, aquel que escogió para un propósito, ¿sí? Dios también guardó y protegió cada una de nuestras vidas. Nosotros no debemos olvidarnos cómo fuimos rescatados de este mundo, cómo fuimos preservados de este mundo. A veces tenemos pocos recuerdos, digamos, de haber salido de la situación en la cual estamos. A veces no somos conscientes, o nuestro hermano decía, a veces somos poco gratos, sí, a veces tenemos muy poca gratitud con el Señor, porque nos olvidamos de dónde fuimos rescatados. Bueno, el Señor preservó nuestra vida. Si estamos acá no es por un error
del destino, ¿sí? No fue un giro inesperado del destino y nosotros terminamos creyendo en Cristo. El Señor preservó tu vida para que le puedas conocer. Así como Moisés nace en un mundo que quiere destruirlo, así cada uno de nosotros nacemos en un mundo que quiere destruirnos, ¿sí? Y no nos quiere destruir físicamente, sino a través de las consecuencias del pecado. Cada uno de nosotros nace en la corrupción de la carne, cada uno de nosotros nace en este mundo destinado al juicio de Dios. Sin embargo, Dios ha estado ahí preservando nuestra vida para que le conozcamos. Gálatas 4:3 dice así: también nosotros cuando éramos niños estábamos sujetos a servidumbre bajo los rudimentos del mundo. Nosotros estuvimos sujetos bajo los rudimentos del mundo. ¿Y qué posibilidad había en este mundo adverso que quiere destruirnos de ser rescatados? ¿Qué posibilidad teníamos nosotros de tener la inteligencia suficiente para entender el mensaje del Evangelio? Ninguna. Fue la gracia de Cristo, ¿sí? Fue el amor de Dios que nos sostuvo. Al igual que el pueblo del Señor estaba bajo servidumbre, siendo oprimidos duramente por un rey tirano, Satanás, así nosotros estuvimos en otro tiempo también bajo el dominio de este rey tirano, ¿sí? Que quería destruir nuestras almas. Sin embargo, el Señor nos preservó. Al igual que Moisés fue preservado por Dios, el Señor te condujo por el río de su providencia para que llegues a los pies de Cristo. Colosenses 1:21 dice: a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, y por las malas obras ahora sin embargo os ha reconciliado. El Señor no solamente preservó a Moisés. Vieron que a veces nosotros decimos: ¿cómo no conocía al Señor antes? ¿Cómo no aproveché la oportunidad cuando escuché el Evangelio? ¿Cómo no creí antes? Bueno, déjame decirte que no podías, ¿sí? No podías. Ninguno de nosotros podía, así como este niño no podía salir solo de este río ni librarse de la mano de Faraón, nosotros tampoco podíamos. No podemos, hermanos, solos no podemos. Es el Señor con su providencia que nos cuida, ¿sí? El Señor llega a tiempo, el Señor siempre llega en el momento justo, pero a veces es necesario pasar por todas estas aflicciones. A veces es necesario simplemente dejar que Dios se ocupe, ¿sí? Que Dios se ocupe de librarnos de la mano del enemigo. El Señor preserva a los que son suyos. De la misma manera, hermanos, que el Señor te trajo para que seas pueblo del Señor, para que seas, como decía nuestro hermano hoy, una roca viva, ¿sí? Que se sobreedifica en el fundamento que es Cristo. Para que eso pase, el Señor te tiene que preservar. Muchos caen y muchos caerán el día de mañana, ¿sí? ¿Qué hace que nosotros no caigamos? Bueno, la preservación del Señor, la mano del Señor sobre los suyos. Pensamos más de una vez que ya no teníamos solución, ¿sí? ¿Cuántos en el mundo dicen: no, ya no hay solución, para este ya no hay nada que esperar, ¿sí? Bueno, imagínense para un niño hebreo de la época ser descubierto por los guardias egipcios y, y ser tirado vivo, ¿sí? Al río, ser ahogado por el río o comido por algún animal. ¿Qué decían o qué podían decir los hebreos? Bueno, no hay nada que hacer, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? No hay nada que hacer. Bueno, con muchos de nosotros pasó eso, no hay nada para hacer. Y realmente no había nada para hacer con nosotros. Por nuestras propias fuerzas no hay forma de escapar de las consecuencias del pecado. Pero Dios en su misericordia, por su amor con que nos amó, nos ha preservado, ¿sí? Nos ha guardado y nos ha reconciliado por medio de Jesucristo. Vamos a seguir mirando la historia de Moisés. Nuestro segundo punto, del versículo 11 al 22. Vimos cómo Dios preservó a Moisés, ahora del versículo 1 al 10. Y del 11 al 22 vamos a ver cómo Dios saca a Moisés de Egipto. Dios saca a Moisés de Egipto.
El versículo 11 dice, y en aquellos días aconteció que creció ya Moisés y salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó a un egipcio que golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Ahora fíjense que esto es extraño, digamos, en el relato, porque pasa de la niñez de Moisés, es decir, un bebé, directamente a un hombre ya de 40 años que sale y ve a uno, ¿de quién? De sus hermanos, dice. ¿Sí? No dice ve a uno de los hebreos. Ya él se identifica con sus hermanos. ¿Por qué? Recuerden que él fue criado por su madre, ¿sí? Y que toda esa educación, obviamente temiendo a Dios, ¿sí? Fue inculcada en Moisés. Este hombre aprendió quién era Dios, conocía las promesas de Dios, era un hombre que había crecido en el palacio como un joven, como un adolescente, tal vez como un hombre joven, pero al llegar a los 40 años él sale, mira y ve a sus hermanos. ¿A qué hermanos? A los hermanos hebreos. Vio cómo eran oprimidos, vio cómo eran maltratados, incluso que uno de los egipcios estaba golpeando, ¿sí? A uno de sus hermanos. Vamos, acompáñenme a Hechos capítulo 7, versículos 22 y 23. Hechos 7, 22 y 23 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Sí? Todo lo que su madre había sembrado al principio, ahora comienza a dar frutos 40 años después. Y esto es un aliento para nosotros, hermanos, que tenemos hijos chicos, ¿sí? Todo lo que nosotros sembramos en cuanto a las cosas del Señor, y las cosas malas también, ¿sí? Pero sobre todo las cosas que sembramos en el Señor y esperamos nosotros los frutos inmediatos. Bueno, no está en nuestras manos ese fruto, ¿sí? Sino en el Señor. Pero fue necesario que Moisés conociera toda la sabiduría de los egipcios, que se vuelva un hombre poderoso, de buen nombre, ¿sí? Dentro de los egipcios, pero su corazón, su nacionalidad, ¿sí? Era como israelita, como hebreo. Entonces, cuando él sale afuera y ve cómo está siendo oprimido su pueblo, se identifica con sus hermanos. ¿Sí? Versículo 12, volvemos a Éxodo capítulo 2, versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés toma la justicia en manos propias. Moisés mata al egipcio y lo oculta en la arena. Piensa que nadie lo ha visto. Y después pasa algo en el versículo 14 que también llama la atención. Fíjense, cuando él ve riñendo a dos hebreos, peleando entre hermanos, le dice que por qué pelea contra su prójimo, así que por qué está lastimando, digamos, a su hermano. Y sin embargo, en el versículo 14 le dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Es decir, Moisés trata de imponer la justicia desde su posición, todo lo que conoce ahora que él es un hebreo de nacimiento, que este es su pueblo, que estas son sus raíces, que estos son sus hermanos, pero él tiene el poder para ser un juez, ¿sí? Porque están en la tierra de Egipto y él es el hijo, por así decirlo, adoptivo de la hija del faraón. Entonces, no hay hebreo con mayor poder dentro del pueblo egipcio que pueda mediar entre ellos, ¿sí? Si a alguien le corresponde el título de mediador entre medio de los hebreos, es a Moisés, porque fue criado como un egipcio, él está en el palacio, él tiene todos los privilegios de un príncipe, ¿sí? Pero además es hebreo. Entonces él piensa lógicamente, digamos, bueno, yo puedo poner paz entre mis hermanos, ¿sí? Aunque sea eso. Sin embargo,
destapan su pecado. Dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés se da cuenta y le da miedo porque ha sido descubierto. Y es más, en el versículo 15 dice, cuando Faraón oyó este asunto, procuró matar a Moisés. Pobre Moisés, lo querían matar a cada rato, ¿sí? Pero vemos que él por sus propias fuerzas y por su propia justicia no puede traer paz al pueblo. Moisés, como un hombre eh, fuera de los planes de Dios, digamos, en un lugar que no es su tierra, no puede traer justicia a su pueblo, no puede poner paz entre medio de sus hermanos, no puede hacer nada para ayudarlos. Y ya han pasado 40 años. 40 años, hermano. A veces nosotros queremos ver los resultados de nuestra obra inmediatamente. Queremos orar y que el Señor nos responda inmediatamente. Queremos ir y predicarle a alguien y que se convierta inmediatamente. ¿Sí? A veces discutimos con personas que no quieren aceptar el Evangelio y decimos, bueno, ya está, no hay nada para hacer. Pero fíjense, 40 años este hombre estuvo viendo cómo su pueblo era oprimido, sabiendo que eran sus hermanos, ¿sí? Esperando tal vez el momento apropiado para hacer algo por ellos. Y cuando lo hace, ¿sí? Mete la pata porque mata a un egipcio y encima después es descubierto. Así que parecería que ya los planes no tienen sentido. Este Moisés que estuvo en el palacio ahora se convierte en un fugitivo, ahora tiene que salir de Egipto, huir porque el faraón lo quiere matar, ¿sí? Así que Moisés pasa de ser un hebreo que fue rescatado a ser casi un príncipe dentro del palacio, ahora a ser un fugitivo, rechazado por los egipcios que lo quieren matar, rechazado por su pueblo que no lo reconoce por su autoridad. 40 años, hermanos, se acabó todo, ¿sí? Acá parece que ya no hay nada para hacer con Moisés. Parece que el plan de Dios no tuvo sentido. ¿Para qué rescatarlo si después de 40 años no va a poder hacer nada? ¿Sí? Eso es lo que podemos llegar a pensar. Pero en realidad Dios muestra su soberanía en esto, ¿sí? Que no solamente lo preservó para que no lo maten, sino que lo preservó con un propósito especial. Él es un intermediario. Él sale en defensa de su hermano hebreo para que el egipcio no lo siga golpeando, ¿sí? Pero termina matando al egipcio. Bueno, aunque lo vemos como algo malo que lo es, matar a una persona, ¿sí? Dios después va a golpear también a Egipto. El golpe de Moisés sobre el egipcio o la muerte sobre el egipcio es un anticipo de la justicia divina que va a caer sobre ese pueblo. Fíjense lo significativo que es esto de golpear. Moisés en el capítulo 7, versículo 20 de Éxodo 7:20 dice, y Moisés y Aarón hicieron así como Jehová lo mandó. Se le dio a Moisés una vara, ¿no? Dice, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y en presencia de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Es decir, este golpe, ¿sí?, de parte de Moisés es de alguna manera el golpe de justicia de parte de Dios. En este caso, sobre el río Nilo. Después en el capítulo 17, versículos 5 y 6, también se le manda a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas y beberás del pueblo, y beberá el pueblo. ¿Sí? Y Moisés lo hizo así. Este también es en medio del reclamo, en medio de la queja, el Señor les da de beber. Por un lado le provee, ¿sí? Pero por otro lado está mostrando su justicia, ¿sí? Por otro lado está derramando un juicio, digamos, sobre el pueblo de Israel. Pero en el capítulo 3, versículo 20, Dios mismo, cuando encomienda a Moisés, Éxodo 3:20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en medio de él. Y entonces
os dejará ahí. Es decir, Dios va a golpear a Egipto, pero no como lo hizo Moisés, no por la justicia propia de Moisés, no por el título de Moisés, ¿sí? Sino porque Dios es quien va a tomar la justicia en sus manos. Dios sigue derramando fertilidad, por así decirlo, entre medio del pueblo. Ellos se siguen multiplicando. Dios sigue preservando a los israelitas, ¿sí? Dios ahora ha rescatado a alguien para que los rescate a ellos, para que sea de intermediario, para que sea alguien que interceda por su pueblo. Este hombre conoce a Dios y este hombre se identifica con el pueblo de Dios. Y Dios ha prometido golpear a este pueblo, ¿sí? Ahora sí, el plan nuevamente comienza a tener sentido. El problema es que este es un hombre de 40 años que está fugitivo en la tierra de Egipto. ¿Cómo hacer para sacar al pueblo? ¿Cómo hacer para ayudar al pueblo? ¿Cómo ser un buen defensor de este pueblo? Dios promete que va a golpear a Egipto, pero con la justicia divina, ¿sí? No podemos tomar la justicia en manos propias. Cuando nosotros queremos hacer la obra del Señor, no la podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros tratamos de ayudar a un hermano, no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas solamente, porque en algún momento nuestras fuerzas se van a cansar, nuestras fuerzas son débiles, nuestras capacidades son limitadas. Ahora bien, este hombre, al igual que nosotros, necesita aprender algo, ¿sí? Necesita aprender a pasar tiempo con Dios, necesita ver las cosas desde otra perspectiva. Él dice, bueno, yo tengo el poder y la autoridad para ayudar a mi pueblo, pero eso no es lo que Dios quiere que nosotros también pensemos, ¿sí? Moisés necesitaba aprender que si hay alguna forma de ayudar al pueblo de Israel, debe ser por medio del poder de Dios. Yo le mostraré por medio de mis maravillas, dice Dios, ¿sí? Así que si alguien va a rescatar al pueblo, si alguien va a preservar la vida de los hebreos, si alguien va a fructificar, ¿sí? Hacer que este pueblo crezca y sea de bendición para todas las naciones, ese es Dios, a quien el pueblo le pertenece. Hermanos, si nosotros queremos hacer la obra de Dios, no nos podemos apoyar en nuestras propias fuerzas, debemos aprender a confiar en Dios, debemos aprender a descansar en Dios, debemos aprender que aun cuando las cosas parecen no tener sentido, Dios tiene un propósito con cada cosa que hace. Moisés, al igual que nosotros, necesita pasar por la escuela de la experiencia. Necesita pasar tiempo conociendo a Dios, pero conociéndolo de verdad, ¿sí? A veces pasamos por situaciones que no tienen aparentemente esperanzas, pero que son permitidas por Dios con propósitos mucho más allá de lo que podemos entender, ¿sí? Esos son los momentos en cuando nuestra fe es probada y nosotros necesitamos aferrarnos a Dios. Moisés necesitó ser sacado de Egipto. Fíjense que él va y se pone cerca de un pozo, ¿sí? Vienen las mujeres a buscar agua para los animales, para dar a las ovejas, y vienen los pastores y las echan. ¿Y qué hace Moisés? Nuevamente sale como defensor, ¿sí? Eh, esta es la característica o lo que representa Moisés, alguien que va a defender a los necesitados, ¿sí? Entonces, huyendo y pareciendo que ya los planes de Dios no tenían mucho sentido, Moisés no solamente encuentra un hogar, porque después este hombre, este sacerdote de Madián lo llama para que viva con ellos, con las mujeres ahí, le da un hogar, le da un trabajo, él se convierte en un pastor de ovejas, le da una esposa, le da a Séfora, su hija, ¿sí? Y le da un hijo. Entonces, en el peor momento de Moisés, en el momento que él aprendió a no depender de sus propias fuerzas y empezó a confiar en Dios, fue el momento cuando Dios comenzó
a revelarle, digamos, cuáles eran sus propósitos. Después de esto vamos a tener el llamado de Moisés, pero eso ya es una prédica que va a dar nuestro hermano el domingo que viene, ¿sí? Pero fíjense cómo en los peores momentos, digamos, cuando nosotros pensamos que ya hemos agotado todas las posibilidades, Dios sigue teniendo la última palabra. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos permitir que Dios nos humille de esta manera. Debemos aprender a confiar en el Señor. Aprender que nuestra justicia muchas veces no es la justicia de Dios, ¿sí? Como dice Santiago, la justicia del hombre no obra, ¿sí? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Moisés actuó con ira y mató a un egipcio. Y Dios iba a castigar a los egipcios, pero no de esa manera, ¿sí? Entonces, debe ser a la manera de Dios, debe ser con las fuerzas de Dios, debe ser por la providencia de Dios y debe ser en el tiempo de Dios. Pasan 40 años y este hombre que creció como egipcio, siendo hebreo, sale a su pueblo. Y ahora van a pasar 40 años hasta que Dios los llame para liberar a su pueblo, ¿sí? Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que hermanos, no nos desanimemos, ¿sí? No nos desanimemos por la situación adversa que estemos atravesando. El Señor tiene control de todas las cosas. No nos desanimemos, hermanos, con nuestros hijos, con la educación de nuestros hijos. Si no vemos los resultados que queremos tener, aunque les predicamos el Evangelio, ¿sí? Si estamos haciendo bien nuestro trabajo, si no lo estamos haciendo, ahí sí debes preocuparte. Pero si estás haciendo bien tu trabajo, estás orando por ellos, estás enseñándoles la palabra de Dios, no nos desanimemos. Si estamos tratando de ayudar a nuestros hermanos, pero sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes. Si queremos servir a la iglesia, pero sentimos que nuestras capacidades no son suficientes, debemos ser humillados. Debemos empezar a confiar más en el Señor, porque la capacidad proviene de Él. Él es quien nos preservó y nos guardó cuando estábamos perdidos y éramos sus enemigos, así como Moisés estaba en este mundo egipcio, digamos, a punto de ser destruido. Bueno, el Señor lo preservó y lo rescató con un propósito. Bueno, así nosotros también fuimos preservados y rescatados con un propósito. ¿Cuántos de nosotros no estaríamos acá, ¿sí? Si no fuera por la providencia divina? Ninguno. Ninguno de nosotros estaría acá si no fuera por la preservación del Señor. Entonces, a veces es necesario, digamos, que seamos sacados de la comodidad de Egipto, ¿sí? Es necesario ver las cosas de otra perspectiva. Cuando las cosas comienzan a salir bien, cuando nosotros estamos en control de las cosas y las cosas van bien, vieron que es fácil olvidarse del Señor. Es fácil orar menos, es fácil leer menos, es fácil no estar tanto en comunión, es fácil. ¿Por qué? Porque las cosas están saliendo bien, ¿sí? Todo parece estar en orden. Pero cuando las cosas se empiezan a desordenar, cuando las cosas empiezan a salirse de nuestro control, ¿sí? Ahí es cuando comenzamos a clamar, nos volvemos enseguida al pueblo de Israel, Señor, ayúdame, Señor, tené misericordia de mí, Señor, no me dejes, Señor, acordate, como cantábamos hoy, ¿sí? Te clamaré en mi oscuridad. En el medio de la oscuridad nos acordamos del Señor. Bueno, a veces el Señor permite eso, ¿sí? A veces el Señor permite que nos alejemos un poco, digamos, que empecemos a cosechar los frutos de nuestra propia justicia, nuestra propia bondad, nuestra propia fuerza, para darnos cuenta que no sirven para nada, para que nos demos cuenta de que no podemos hacer nada separados de Él, para que nos demos cuenta de que dependemos totalmente de Él, ¿sí? ¿Dónde se encuentra la bendición de Moisés y dónde se encuentra nuestra bendición? Bueno, cuando el Señor es quien provee, cuando el Señor es quien da, cuando el Señor es quien saca, preserva
¿sí? E instruye con un propósito. Finalmente, versículo 23 y 25, al 25. Dios oye el clamor de su pueblo. ¿Por qué Dios está haciendo todo esto? Este es nuestro tercer punto. Dios oye el clamor de su pueblo. ¿Por qué Dios hace todas estas cosas? ¿Por qué Dios sacó a Moisés y ahora está en esta tierra de Madián, esta tierra desconocida, con gente desconocida viviendo? Ya formó una familia, parece que bueno, ahora Moisés se va a acomodar y va a morir ahí. Pero él sigue siendo un hebreo, él sigue siendo parte del pueblo del Señor. Bueno, Dios oye el clamor de su pueblo. Lo que Dios está haciendo es responder al clamor, ¿sí? Está viendo la aflicción de su pueblo. El pueblo del Señor está siendo oprimido en Egipto. Han pasado 400 años de este pueblo en esclavitud. Estos últimos 40 años, sí que podemos contar de los años de Moisés, han sido de duro trabajo, de servidumbre, ¿sí? Y aún así los hebreos se han multiplicado. Ahora el único que podía rescatar al pueblo hebreo, al Israel, está fugitivo, nadie más sabe nada de Moisés. Han pasado estos otros 40 años de Moisés en Madián. ¿Acaso Dios se ha olvidado de su pueblo? ¿Acaso Dios le es indiferente el dolor, el llanto, el sufrimiento de su pueblo? Claro que no, ¿sí? Dios está preparando todas las cosas para rescatar a su pueblo. Fíjense, versículo 23 dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos a causa de la servidumbre. ¿Y qué dice que hizo Dios? Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. No es que Dios no se acordaba, no es que Dios había olvidado del pacto, ¿sí? Simplemente estaba provocando en ellos el deseo y la necesidad real que tenían de Él. Él oyó, se acordó, miró, conoció su condición. Una cuádruple descripción de la respuesta de Dios. Dios está ahí escuchando la necesidad, viendo la necesidad. Dios está escuchando su clamor, Dios está viendo sus lágrimas, ¿sí? Y a Dios no le es indiferente el dolor de su pueblo. De la misma manera que no le es indiferente el dolor de aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros caminó tanto tiempo lejos de Dios pensando que ya no había solución para su vida, ¿sí? Que ya no había un rescate posible para cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios se acordó de nosotros. Dios se acordó de su pacto. El pacto que había, al cual se refiere acá, que había hecho, era con Abraham, ¿sí? Lo dice ahí en el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto, el pacto que Dios había hecho. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Y qué le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob? Le había prometido que les iba a dar una tierra, les había prometido que los iba a multiplicar y les había prometido que ellos iban a ser de bendición para todas las naciones. Ahora bien, después de 480 años en esclavitud y en servidumbre dura, esto parece imposible. Sin embargo, Dios oyó, ¿sí? Dios oyó, se acordó y miró y conoció su condición. Vio su aflicción. Bueno, de la misma manera Dios ve nuestra aflicción. ¿Y qué hace cuando nos ve a nosotros? ¿Qué hace cuando nos ve a nosotros matar al egipcio, por así decirlo? Se acuerda de su pacto. ¿Qué hace Dios cuando nos vio corriendo en oscuridad, cuando nos vio deleitándonos en nuestro pecado, cuando nos vio huyendo de su presencia, cuando nos vio traicionando su amor, cuando nos vio rechazando el Evangelio? ¿Qué hizo Dios? Se acordó de su pacto. ¿Y qué pacto? ¿Qué pacto es este? El pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el nuevo pacto hecho en la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Aunque nuestro pecado fue mucho mayor, fue su gracia. Aunque nuestra maldad y nuestra lejanía fue mucha, mayor fue su amor para con nosotros.
se acordó del pacto que había hecho en la Trinidad, ¿sí? En la eternidad. Rescatar a aquellos que son suyos por medio de la sangre de su Hijo. Así que cada uno de nosotros estemos acá es un acto de la fidelidad de Dios. Es un acto de que Dios oyó, de que Dios se acordó, que miró y que conoció nuestra condición. ¿Quién puede rescatarnos? ¿Quién puede ayudarnos? ¿Quién podrá librarnos, ¿sí?, de la tiranía del rey de este mundo? ¿Quién podrá acordarse de nosotros en medio de la aflicción? Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue acordándose por medio del pacto que hizo con Cristo, ¿sí?, por medio de Cristo, de que somos de Él. A veces permite que nosotros estemos lejos y que miremos las cosas de otra perspectiva para que nos demos cuenta de que nada de lo que hacemos por nuestras propias fuerzas puede alcanzar, ¿sí? Por eso nos lleva a veces a lugares desérticos, a lugares donde es difícil vivir, pero allí es donde comenzamos a conocer realmente al Señor, donde nuestra fe es probada, donde nosotros nos probamos a nosotros mismos, digamos, de que nuestra fe está bien fundada en Cristo, de que no nos vamos a apartar de Él, ¿sí? Entonces, aunque la situación es adversa, aunque parece que no hay solución, como parecía que no había solución para nuestra salvación, ¿sí?, la hay en Cristo, la hay en nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él nos rescató un día para salvación y vida eterna, todavía nos sigue rescatando de las miserables consecuencias de nuestro propio pecado. A veces necesitamos ser rescatados de nuestra propia injusticia, a veces necesitamos ser rescatados de nuestros propios pensamientos, a veces necesitamos ser rescatados de un montón de cosas que vamos guardando en nuestro corazón. El Señor sigue siendo el mismo, Dios sigue oyendo, Dios sigue viendo nuestra condición, se acuerda, como dice el Salmo 103, versículo 13 y 14, se acuerda que somos polvo, de que no somos nada, ¿sí?, y tiene misericordia de nosotros por medio de su pacto. Dios fue fiel y Dios sigue siendo fiel, no a nosotros, ¿sí?, sino a su pacto por medio de Cristo. Así que la aflicción, aunque es mala en nuestros ojos, muchas veces es un instrumento de parte de Dios para que lo busquemos. Si estás pasando por aflicción, si está siendo probada tu fe, si parece que las cosas han cambiado, digamos, en cuanto a tu fe, bueno, a veces puede que sea un instrumento del Señor para arrastrarte a Él nuevamente. Somos muy propensos a poner nuestro corazón en otras cosas y dejar de depender y de buscar de Dios. Debemos pasar tiempo con el Señor, ¿sí? Debemos parar y pasar tiempo con el Señor. Dios no es indiferente a tu dolor y a tu sufrimiento. Él no es indiferente al dolor de su pueblo. Llegará un día en que este sufrimiento ya no estará más, ni habrá más aflicción ni dolor, ¿sí?, sino que, como dice en Apocalipsis, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero acompáñenme a Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 11. Ya terminamos. Parece lejana la vuelta a casa, ¿sí?, para Moisés y para nosotros, cuando hay aflicción. Pero, ¿qué dice Hebreos 4, versículos 9 y 11? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad, ¿sí? Queda un reposo para el pueblo del Señor. Queda un consuelo, un último consuelo para aquellos que son afligidos por causa de la justicia. Ánimo, hermano, queda este descanso para vos. Si estás siendo afligido, si te has apartado de Dios, si has menospreciado la gracia de Cristo, ¿sí? El amor de Cristo nos constriñe, dice Gálatas. El amor de Cristo nos lleva cautivos. El amor de Cristo no solamente te rescató, el amor de Cristo te sostiene cada día.
pero no nos apartemos de ese amor, no pongamos nuestro corazón en otra cosa que no sea en ese amor de Cristo por nosotros, en este amor de Dios por cada uno de nosotros, ¿sí? Así que pongamos nuestros ojos en el autor y salvador de nuestras almas, que es nuestro Señor Jesucristo, y aprendamos a confiar en su providencia. Amén, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te adoramos y te damos gracias